Voy a empezar de una vez con capítulo 73. Dice, bueno, una de las traducciones, por si algo saben, voy de una a la otra, más que todo en estas partes si es necesario. Después de esta ley vi otra ley que trata sobre la pequeña luminaria cuyo nombre es la luna. Entonces la semana pasada vimos los movimientos del sol, que dejó claro el capítulo que hace que el calendario sean 364 días. Algo que veía ahora por un video que me mandó el hermano, algo muy interesante de cómo los mayas tenían las pirámides, ¿verdad? Porque ellos hicieron una pirámide para representar el calendario, y de ahí lo del calendario maya que en el 2012 se acababa todo según ellos, ¿verdad? O sea, según la gente que lo interpretó. Pero algo muy interesante, bueno, recuerdan que hemos hablado de cómo las tribus perdidas se vinieron para América, entonces mayas, incas, aztecas, como las tribus perdidas, repito. Hay muchos detalles con respecto a eso, evidencia, y este calendario de los mayas representado por una pirámide que tenía 91 escalones en cada lado. Entonces cada una de las estaciones, ¿verdad? El primavera de primera, después el verano, después el otoño y después el invierno. 91 días cambia la estación, 91 días cambia la estación, y por ende 364 días, como si hubiesen tenido un calendario basado en el de Enoch o en el hebreo, ¿verdad? Quién sabe qué otras diferencias habrían tenido, pero eso en particular bastante claro. Entonces nos menciona primero las leyes del sol, porque es el más importante, por ende es el que lleva el calendario, como el mismo Yahweh nos lo muestra en la escritura también. 364 días. Y al final del capítulo 72 menciona que la luna y el sol son del mismo tamaño. Entonces, ya que habló del ciclo solar, ahora va a hablar del ciclo lunar. Ahora, por si algo, ya que mencioné esa palabra, el ciclo solar dura 365.24 días, pero el calendario dura 364. Como hemos hablado, es posible que el día .24 extra se haya hecho una vez que Josué, Yahushua, detuvo el sol por un día entero, y después cuando Isaías hizo que el sol se devolviera a 10 grados. Eso pudo haber hecho el desbarajuste, o el ajuste, más bien, para que Yahweh acortara los tiempos al final de los días. Entonces, ahora sigue la luna, y lo repito porque al venir de segunda nos muestra que es secundaria en importancia. Entonces, el ciclo del sol, ahora el ciclo de la luna. Después de esta ley vi otra ley que trata sobre la pequeña luminaria. Ahora, no se refiere pequeña en el sentido de tamaño, porque acaba de mostrar en el verso anterior que es del mismo tamaño que el sol. Se refiere pequeña en importancia por su luz, ¿verdad? Cuyo nombre es la luna, en hebreo Yareach, y cuya órbita es como la circunferencia del cielo. Ven como lo mismo que había dicho del sol. Y vean que dice la órbita, ¿verdad? No, que la vez pasada el otro capítulo lo decía un poquitito diferente, que si no me equivoco. No se refiere a la circunferencia, sino, así será el punto, creo que decía circunferencia o algo así. No se refiere a la circunferencia del astro, sino a la circunferencia de la órbita, ¿verdad? O sea, el circuito da la vuelta por todo el cielo. Con lo que estaba viendo, porque estoy tratando, por eso del Coriolis, ¿verdad? El efecto Coriolis, que no lo mencionan en el video al parecer. Estaba esperando hasta el último minuto para ver. Estoy tratando de llegar como a una, ¿verdad? Un síntesis de ambas. Y estaba pensando qué particular, porque he mencionado cómo se puede ver como el monte Sinaí, que tenía la otra cúspide del Joreb, ¿verdad? Abajo una base, como la tierra, y después dos cúspides, Sinaí y Joreb, como los dos pies, porque la tierra es el estrado de sus pies. Pero también, como después veremos con la forma en que se mueven los astros, o sea, es como si el sol se moviera en un lado y después se pasara al otro, pero como usted que lo ha visto en Estelario me va a entender mejor, yo creo, como es como si el firmamento se mueve para acá y se mueve para allá, que en cierta forma es como si fuera una esfera el firmamento, no la tierra sí, y el firmamento una esfera que se moviera, saldría un poquitito y se metería, me explico, dependiendo de los círculos que va haciendo. Después con Estelarium lo vamos a ver mejor, pero lo decía porque al decir que hace un círculo de todo el cielo, es como si hiciera todo el círculo, y después cuando
va a ser el otro círculo que habíamos hablado, que en el efecto Coriolis hace que el agua haga para el otro lado. Es como si el firmamento se hubiera movido un poco para... Quiero meter la idea que tengo en la cabeza. Y solo con Stellarium voy a poder, yo creo, mejor. Entonces, después se los menciono. Creo que sí hay como una forma más o menos de unirlo. Entonces, sigo. Y cuya órbita es como la circunferencia del cielo, y el vehículo por el cual monta y la luz le son dadas con mesura. Y cada mes su nacimiento y su puesta se modifican. Vean, esto no sucede con el sol, ¿verdad? Sucede con la luna porque se atrasa. Ya he mencionado por qué. Y cada mes su nacimiento y su puesta se modifican. Sus días son como los días del orbe luminario. Y cuando su luz es plena, es la séptima parte de la luz del orbe luminario, ¿verdad? Del sol. Entonces, primero que todo, que menciona que sus días son como los del orbe luminario, que sería, o sea, 24 horas. Pero en realidad sería como 23 punto algo, por si algo. Porque repito, al año se queda atrás 10 días. Entonces dice, así nace cuando en su primera fase nace del lado del oriente. Este es un verso interesante, entonces voy a verlo en las dos traducciones. Así nace cuando en su primera fase, que es la creciente, nace del lado del oriente, ¿verdad? Que es donde nace siempre, el 30º día. Bueno, el sol nace siempre del oriente, y uno puede decir que la luna también, pero mi punto es que a veces la luna está en el cielo durante el día. Entonces obviamente se le puede hablar de nacimiento cada vez que sale de ahí, pero no necesariamente sale de ahí de noche. En este momento que está hablando, el 30º día, dice, y está en esa temporada en que ella aparece, es para vosotros el primero de los meses en el 30º día. Simultáneamente, cuando el orbe luminario está en la cuarta puerta por la cual nace. Entonces ahí está la clave, y por este verso hay gente que se va por la luna. Pero aquí ya voy a estar diciendo, en el 30º día de la luna, el sol... Un segundo, voy a irme a la otra traducción. El sol, cuando pasa por la cuarta puerta por primera vez, que es cuando empieza el año, la luna estaría saliendo con él. Entonces, en el inicio del ciclo, y lo más seguro en el tiempo de Enoch sucedía todos los años, si es que era 364, o si ya había 365, se corría cada como 7 años. Pero todos los años salía, el primer día del año salía la luna con el sol. Entonces no se podía ver del todo. Ya después empieza a correr porque se atrasa 10 días. Pero después de un ciclo de la luna, en el caso ya de nuestro tiempo, el ciclo dura 19 años. El ciclo lunar dura 19 años, entonces después de 19 años el sol vuelve a salir con la luna por el mismo lado y casi que exactamente iguales. Hay otros tiempos entre esos 19 donde se acerca, pero no es exactamente igual como cada 19. Entonces el ciclo lunar dura hoy en día, no sé si en el tiempo de Enoch era diferente, por lo que ya mencioné de los ajustes, pero dura 19 años. Entonces, de eso es muy buen punto, ¿sí? Si no fuera porque Yahweh hace que se atrase la luna, nunca se podría ver la luna, porque siempre andaría con el sol y por ende el sol la opacaría. Por eso aquí acaba de decir que cuando está en su mayor esplendor es 7 veces menos que el sol. Entonces imagínense cuando solo tiene el cachito. Después de esta ley vi otra ley que trata sobre la pequeña luminaria cuyo nombre es la luna, su circunferencia es como la circunferencia del cielo. Ve, eso es, como la otra traducción lo decía, la órbita. El carro en el cual monta y la luz le es dada con mesura, y cada mes su nacimiento y su puesta se modifican. Sus días son como los días del sol, cuando su luz es plena, es la séptima parte de la luz del sol. Así nace en su primera fase, nace del lado del oriente, el 30º día. ¿Verdad? Entonces, como les digo, este verso en particular es desbarajuste, porque dice que está naciendo con un cachito de luz, ¿verdad? Por ende es el primer día de la luna, pero está diciendo en el 30º día. Entonces, ¿cómo hace el 30º día? Si es el primer día. Entonces sería que es el 30º día del sol, que es el día que importa porque es el sol que marca el calendario, que es cuando está por cambiar de año, porque estaría en el 30º día del último, que la luna sale así. ¿Sí me explico?
Entonces, en el 30º día del último mes del año, la luna está de esta manera en el inicio del ciclo lunar. Entonces dice, así nace su primera fase, nace del lado oriente del 30º día, y en la época en que ella aparece es para vosotros el principio del mes sobre el 30º día, simultáneamente cuando el sol está en la puerta por la cual nace. Y también recuerden, está hablando de la luna, y la luna, así como el sol marca los meses de 30 días, 30, 31, 30, 30, 31, la luna también marca meses, pero meses lunares, que son un poquitito más cortos, unos de 30, otros de 29. ¿Está claro? Por si algo. Entonces sí tiene que ser el 30º del sol, repito, porque si apenas está diciendo su primera fase nace, es el primer día del mes lunar. Aparece para vosotros el principio del mes sobre el 30º día, simultáneamente cuando el sol está en la puerta por la cual nace. Es visible en la mitad de la séptima parte. Toda su circunferencia está vacía, sin luz, con excepción de medio séptimo, la 14ª parte de su luz. Entonces, la luz, que es 7 veces menos que la del sol, la luz de la luna se separa en 14 a través de los 14 días. Primeros se llena y después los últimos 14 o 15 se vacía. Se llena y se vacía. Por eso el 15 o 14 del mes lunar es la luna llena. Se empieza a llenar de un lado, después se empieza a vaciar. Empieza a llenar, empieza a vaciar. ¿Está claro? Vi un video que me envió un hermano de la congregación de un hombre que hizo como un tipo de demostración de cómo él considera que es la luna y cómo se hacen las fases de la luna. Me lo envió un hermano de la congregación después de escucharnos, escuchar la vez pasada cuando hablamos de la luna y la posibilidad de que fuese de plasma, porque si no me equivoco el que hizo el video pone una luna de plasma. Entonces él agarró como un plato, era como muy, él mismo dijo que era un poco más cóncavo de lo que sería la luna, pero era cóncavo y tenía los cráteres y todo, era que lindo. Claro, la calidad no estaba muy buena la del video, pero era como, repito, como una lámpara, ¿verdad? En cierta forma, en el sentido que era, es que es como si uno agarrara la lámpara pero la volviera, porque era la parte cóncava la que utilizó y tuviera cráteres, entonces unas partes más oscuras, otras más claras en el vidrio, ¿verdad? Porque él decía, uso vidrio porque en el día puedo ver que se ve transparente, debería ser otro tono. Si fuera que en el día está así la luna, uno debería ver otro tono donde está la parte que no alumbra, oscuro básicamente, pero se ve azul azul igual que el resto. Entonces él agarró como un balde así grande, lo llenó de agua azul, color cielo, y agarraba el plato ese y lo iba metiendo de un lado para otro así, y lo sacaba y lo metía, y eso era todo lo que hacía. Y al hacerlo lento se van formando las fases y se va tapando y queda del color, porque, o sea, en cierta forma como si dijera que está metida en agua, y en lo que se acerca a un lado es el que alumbra, y cuando se mete entonces se va apagando porque ya la parte está detrás del agua. Entonces lo hizo con agua oscura, era negra, y agua azul, y sí, o sea, así se veía el efecto. Ahora no estoy diciendo que literalmente sea así, pero era una de las posibilidades, y lo decía, que me acordé ahorita que leía esto. La otra traducción decía, está en esa temporada en que ella aparece para vosotros el primero de los meses en el 30º día, simultáneamente cuando el orbe luminario está en la 4ª puerta por la cual nace. Entonces se podría decir también que está en el primer día porque está haciendo la fase de la luna, pero acaba de decir que es el 30º, entonces no puede decir durante el es el 30º del sol, pero el primero de la luna, es el punto, para que no se haga un enredo de que uno diga, ¿cómo va a ser el 30º y el primero el mismo día? Porque estábamos hablando de dos astros. Entonces dice, es visible en la mitad de la séptima parte. Toda su circunferencia está vacía, sin luz, con excepción de medio séptimo, la 14ª parte de su luz. Y en un día recibe medio séptimo de su luz. Entonces, como tiene 7 veces menos, se divide también en 7 partes, pero cada día agarra media de esas partes, por eso se divide en 14 partes de luz. Entonces, por día va subiendo un 14avo
de esas 7 partes. Se pone con el orbe luminario, y cuando el orbe luminario nace, la luna nace con él y recibe la mitad de una séptima parte de su luz. Y en esa noche, en el comienzo de su mañana, aquí ponen antes al primero del mes, al primer día del mes. Qué particular, porque este que hace esta traducción lleva un calendario lunar, entonces ¿por qué dice eso? Pero bueno, vean cómo dice, anterior al primer día del mes, porque acaba de decir 30º. Después vuelve a salir con el sol, ¿verdad? Ya ese sería el 31. Entonces está diciendo antitos de que empiece el año, ¿verdad? Porque recuerden que el 31, el duodécimo mes tiene 31 días, porque es cuando cambia de invierno a primavera, que vendría siendo el equinoccio. Y entonces se pone con el orbe luminario, y cuando el orbe luminario nace, la luna nace con él y recibe la mitad de una séptima parte de su luz. Y en esa noche, en el comienzo de su mañana, anterior al primer día del mes, la luna se oculta con el orbe luminario y es invisible en esa noche y en su 14º o en el medio séptimo. Entonces el 30º sale, se oculta, vuelve a salir, y ya después ahí se empieza a desacomodar. Básicamente ya se ha corrido un poquitito, porque en cuestión de un día ya se corre algo, pero es como diciendo que los últimos 2 días, cuando está iniciando el ciclo lunar, los últimos 2 días del año, está tan cerca del sol que sale y se pone con el sol, entonces no se puede ver. Pero Hanok nos dice cuánta luz tendría si se pudiese ver. Y es invisible esa noche en su 14º o en el medio séptimo. Es invisible porque anda con el sol del otro lado de la tierra, alumbrando. Pero ella nace en ese día con exactamente una séptima parte, y sale y se inclina hacia el nacimiento del orbe luminario, y en cada uno sus días crecientes viene a brillar en las otras 13 partes. Entonces, la primera parte del día que comentó de primero, y después 13 partes más, hacen las 14 y hace que llegue a la luna llena, porque tiene 7 partes de luz, pero agarra media cada día. Espero eso haya quedado claro.